Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Puede tomar asiento los que se pusieron de aquí. Quiero predicar este mensaje bajo ese tema, bajo esta frase. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de ti. En esta vida hay cosas que duelen, que hieren, que marcan nuestra existencia y, si es posible, nuestro futuro. Problemas, dificultades, enfermedades, lutos, tragedias. Pero hay algo que daña tanto el corazón del ser humano. Es cuando las personas que más amamos nos dan la espalda. En vez de darnos la cara, nos dan la espalda. Se fueron, traicionaron y se olvidaron de ti. Esto está de moda. Se olvidaron de la esposa. Madres solteras que te bajaban la luna y las estrellas. Le abriste el corazón a la persona equivocada. Pero bendita eres, en medio de cualquier engaño, has sacado adelante a tus hijos. Se olvidaron de ti. Se olvidaron de las promesas. Se olvidaron de tus hijos. Se van para España, para Estados Unidos. Se olvidaron de la esposa. Se olvidaron de los hijos de los padres, o los padres de los hijos. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Es tan maravilloso que Dios pone el ejemplo, nada más y nada menos, de una madre. Yo he escuchado comparestos, gente compara el amor de Dios con una madre. Te digo, a Dios no puedo compararlo con nadie. Pero sí podemos ver mujeres que dan la vida por sus hijos, que se mueren para que nosotros crezcamos, que dejan de comer y alimentarse por darnos el bocado a nosotros. Y Dios, cuando le dice a Israel y le hace una pregunta: ¿tú crees que puede haber una madre que se olvide del fruto de su vientre, de lo que ha dado a luz? Hemos llegado a un tiempo donde en Estados Unidos, según ciertos gobiernos, un perro es más valioso que un niño. El temor y el amor a Dios se ha perdido. Pero no importa cómo el nacimiento de los que estamos aquí afuera haya sucedido, dentro, fuera del matrimonio, o aún por medio, posiblemente, porque será por medio de una violación. La vida es lo más hermoso que Dios nos ha prestado, pero la vida es lo que menos ama el mundo. Son más de 300,000 personas que mueren a diario, de las cuales solo 1% muere a cuentas con Dios. Mis queridos hermanos, qué duro es que las personas que más confiaban en ti, o tú en ellas, se olviden de ti.
capítulo 7 de Génesis, versículo 1, dice, escucha esto. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tal vez no estemos tan escandalosos como los 2 días pasados. El día que Dios le dice a este hombre que entra a esa arca, que no hay un número definido cuánto tiempo le llevó, solo hay un aproximado según la teología que estudiamos, entre 80 y 120 años. Cuando Dios le da la orden a este hombre en el capítulo 6, Dios estaba dormido, Dios estaba llorando y a la vez estaba enojado porque no había hecho la humanidad para que fuera perversa, para que se olvidaran de él. Y Dios en el capítulo 5 y 6 en adelante de Génesis determina un juicio global mundial en aquel entonces, en las primeras generaciones. Y dijo: papá, me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra. Dice que le dolió en el corazón porque el mundo se había olvidado de él. Pero de repente, en medio de tanta gente malvada, pecadora, libertina, idólatra, relucía un hombre llamado Noé y recibe una gran labor: que fabricara esa arca, donde el hombre termina. No sé cuánto tiempo le llevó, pero este hombre, mientras estaba trabajando, no creas que el hombre no le comunicaba a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos y a todas las personas donde él habitaba, de lo que Dios había determinado. ¿Sabes? La gente, cuando escuchaba a este anciano decir la mala noticia de que el mundo iba a ser anegado, enjuiciado por agua, la gente se burlaba de este hombre, como hoy en día también se burlan de nosotros. Está bien que te burles, pero viene un día que tu burla se va a convertir en un llanto, porque lo que está escrito se cumple y se está acelerando. De repente Dios le da la orden a este hombre que se meta al arca. ¿Cuántas personas se salvaron de esos miles y millares? 8 personas. Un padre de esa familia que era ejemplo, que tenía a su esposa sumisa para Dios y a sus hijos. Un suegro maravilloso que convenció a sus nueras de que lo sigan. De ahí nadie. El punto es que cuando este hombre entra al arca, Dios cierra la puerta. ¿Estás aquí? No permitió que la cerrara Noé. Cuando Dios cierra la puerta, de repente empieza a temblar la tierra, empiezan los cielos a desoscurecer. La gente ahí sí empezó a tener temor y terror, y empezó la lluvia, y fue tan severo
que dice que hasta las cataratas de los cielos se abrieron, la tierra se partió, los mares se salieron de su órbita, y la gente ahí sí empezó a pedirle a Noé que abriera la puerta. ¿Y sabes por qué la cerró? Te aseguro que la Biblia no dice lo que te voy a decir, porque la que le interpretamos somos nosotros. Este hombre, les aseguro, mis queridos pastores, que este hombre hubiera abierto la puerta. Pero la puerta había estado abierta por una gran temporada, pero no quisieron oír, porque quien había cerrado la puerta era nada más que cuando cierra nadie abre, y cuando abre nadie cierra. ¡Ay, santo! Ya era demasiado tarde. Ahí la gente ya empezó a llorar y a gritar. Este hombre, yo sé que su corazón estaba partido, porque se había quedado un buen número de familiares que no quisieron nada, como algunos familiares de ustedes, que en vez de ser una bendición a veces se comportan como una prueba. Pero yo te digo, sigue creyendo, porque hay promesa también para ellos, y Dios la va a acelerar. Amén. Ahora bien, empieza a llover. ¿Cuánto llovió? 40 días, 40 noches. Disculpen la comparación, pero a veces los animales son más entendidos y obedientes que nosotros. El hombre no quiso. Cuando Dios le da la orden a los animales, solitos llegaron. Ahora bien, oí oído. Verso 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ayúdenme a sumar. 40 días de estar lloviendo, y luego 150 días que las aguas, volteen a ver, no bajaban. ¿Cuántos días? 190 días. 190 días que Dios, cuando le dijo a Noé, pastores, entra, llevaba 150 días sin volver a escuchar la voz de Dios, con ese gran trabajo en lomo, hermanos. ¿Estás aquí? 150 más 40, 190 días. En meses son 6 meses con 10 días. 6 meses con 10 días que papá no le volvió a hablar. De tal manera que Noé llegó un momento que pensó que Dios se había olvidado de él, y agarró un cuervo. Esta es señal de desesperación. Esta es señal de desesperación. Entre los animales que iban ahí, agarró un cuervo y dijo: voy a dejar de ir este animal, y si él no regresa es señal que ya las aguas han bajado. Y el hombre, desesperado porque ya no hay agua, ya no hay comida, aquel montón de animales posiblemente ya estaban viviendo, la familia está desesperada. Hermano, hay momentos que Dios lo permite en nuestras vidas. Sentimos a Dios a kilómetros de distancia. Oramos, no hay respuesta. Ayunamos, no hay respuesta. No hay dinero, no hay nada. El matrimonio está en caos, nuestros hijos están muriendo, hermanos. Pasamos noches completas de desvelo pidiendo un milagro, una respuesta, y no sentimos ni la presencia de Dios. Y no porque andemos en pecado, porque los pastores son los que repetidamente pasamos por esto. Sabemos lo que es sentir a Dios a distancia, pero algo que nunca se nos apaga es la fe.
aunque no podamos sentirlo y tener respuesta, siempre seguimos confiando que en el momento inoportuno va a pasar algo. ¿Alguien diga amén? Y el cuervo ha muerto, hermanos. El hombre está desesperado. A los días vuelve a agarrar, hermano, el cuervo. Y él vuelve el cuervo, un animal que tiene un simbolismo pésimo. De repente Dios le prende el foco a ese hombre y agarra una paloma, hermanos. Y se fue la paloma, que tiene un simbolismo maravilloso. Allá por la tarde venía aquella paloma como había venido aquel cuervo, pero la paloma no venía sola. Traía en el pico una rama de olivo que simboliza salvación, que representa a Cristo. El hombre se llena de esperanza. Y en el verso 8:1, léalo rápido. Alguien que diga fuerte más con demanda que tiene. Vamos. Escuche el verso 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Una vez más. Y se acordó Dios de Noé. Dios no se olvida de su siervo, aunque no lo hemos visto, aunque pasemos meses completos, Él no se olvida de ti. Él no se olvida que estás trabajando para Él. Los discípulos, hermano, en cierto momento estuvieron toda la noche pescando, no pescaron ni ranas. Hemos pasado meses, años a veces que lo único que pescamos son críticas, son falsos. Pero tranquilo, ya dio la orden de tu bendición. Y esa bendición será tan grande que se va a romper la red de tanta bendición. El arca simboliza a Cristo. Mi amigo que estás afuera y que anda desviado, mientras esté este grupo aquí, hay esperanza. Pero la puerta está a punto de cerrarse. Simbología y profecía. El arca simboliza Cristo. Los que estamos en Cristo nos hemos metido aquí. Amén. Y viene juicio para este mundo. El agua también simboliza la palabra de Dios. ¿Sabes qué provocó cuando vino el diluvio? Si tú lees el verso 7 en adelante, 2, 3 y 4, cuando comenzó a llover, dice que las aguas, volteen a ver, alzó el arca. Antes de que venga juicio, la iglesia será levantada a los cielos, porque eso no es para nosotros. ¡Aleluya! Bueno Dios, la paloma que venía estaba hablando sobre el día de que iba a ser derramado el poder del Espíritu Santo, pero es para los que estamos metidos en el arca. Porque los que están afuera, lo que le viene es juicio. ¿Está aquí? Y se acordó Dios de Noé y le dio la orden, y las aguas se bajaron, porque cuando Dios habla hay cambios. Cuando Dios habla, hasta los mares en segundo se calman y las aguas en segundo empezaron a bajar. Y en este capítulo papá le dice a Noé: Noé, y ahora Dios le abre la puerta a Noé. Y Noé lo primero que mira
cuando sale afuera. Nunca había visto Noé esto. Y miró una señal en el cielo, un arco iris, amén, que simboliza el pacto de Dios. Dios va a cumplir nuevamente su palabra. Es el pacto de la esperanza que viene de lo alto. Capítulo 19, y ahí mismo habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en el capítulo 18, versículo 17, Dios dice, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, Dios conoce nuestro futuro. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Oiga, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, y empieza Dios a hablar. ¿Estás aquí? Esto está hablando del futuro de Abraham. Mientras muchos están buscando su futuro en el horóscopo, el mío está escrito aquí. Hace miles de años. Y aquí me dice para dónde voy si le sirvo, pero también me dice para dónde voy si no lo busco. Ojo. Dios en el capítulo 18, por primera vez en la historia, Dios se ha transfigurado, y este es un tipo de Cristo. Ha descendido Dios de lo más alto, pero vino con dos ángeles. ¿Está aquí? Y vino a visitar a su siervo. Pero Abraham había escuchado a Dios, pero nunca lo había visto. ¿Está aquí? Primer hombre que tuvo el privilegio, hermanos, de lavarle los pies a papá, de comer, de decirle a su esposa que le hiciera lo mejor para Dios, como decía este hombre cuando le damos a Dios. ¿Estás aquí? Tú dices, pero la Biblia dice, pastor, en el capítulo 33, 18 al 20, que ese hombre, mira, Dios muere. Todavía no había ley. Y no fue Abraham que escribió los primeros 5 libros. Y de ahí no se dice más. ¿Estás aquí? Hermanos, si nosotros cuando tenemos una revelación, un sueño, que escuchamos la voz de Dios, nos sentimos loquitos, hermano. Sentimos, hermano, que no desearíamos despertar. Sentimos algo maravilloso. Y ese hombre tuvo el privilegio de estar cara a cara con el Todopoderoso. Pero hay una promesa. En el capítulo 21, 4 y 5 dice que al que venciere verá el rostro de mi Padre. Así que lo siento para esos que han soñado y han visto, posiblemente sea verdad, han visto un ser divino, hermoso, guapísimo, pero ese es el diablo que llega a revelar, porque ese privilegio lo va a tener la iglesia en el cielo. Su rostro es demasiado puro y santo que no puede andar en un papel o en una imagen, porque los que no creen se limpiarían el trasero con eso. ¿Está escuchando? El punto es que Dios sigue hablando con el hombre y los dos ángeles. Ya ve, esos dos ángeles venían a una misión. Llegó mi misión. ¿Saben por qué lo dicen? Porque es lo que menos hacen muchos arrogantes, salir a misiones. Orar. Misiones se hacen orando y orando y orando y saliendo. Se van a los amenes. No importa. Ya lo escucho. ¿Está aquí? Dios le da la orden a aquellos ángeles que se vayan adelante. Abraham no sabía, porque Dios le había dicho que aquellos se fueran, y terminó Dios de hablar con su siervo. Y luego Dios decide ya volver a lo más alto donde la ciencia no podía llegar. Con toda su tecnología, dinero y naves,
Porque ese lugar, solo la iglesia un día estará en lo más alto. Escucha, iglesia. Cuando Dios está a punto de desaparecer e irse, Dios se preguntó en solo y dijo: encubriré a mi siervo eso doble. Oiga, y los versos que siguen a continuación, 18, 19, 20, Dios le dice a Abraham: he decidido destruir por completo, segunda destrucción masiva. ¿Estás aquí? Tú puedes decir: pero qué cruel el Dios que ustedes tienen. No. El dueño del oro, la plata, de la tierra y su plenitud, porque dice que todo es por él y para él. Y es que el dueño de lo suyo hace lo que quiera. Y no hay quien lo corrija. ¿Estás aquí? Así que los crueles somos nosotros. Ahora escúchame. Y Dios le revela a su siervo y le dice: voy a destruir. Oiga, cuando Abraham escucha la mala noticia, no se quedó sentado como todos ustedes están ahí. No se quedó con el pie cruzado y con las manos metidas en la bolsa. Cuando el hombre escucha la mala noticia, escúchame, Abraham rápidamente recordó que en Sodoma y Gomorra tenía familia. Repita conmigo: familia. Sodoma y Gomorra es una presentación o una figura del mundo sin Dios, del mundo sin Cristo, de un mundo libertino que viola las leyes divinas establecidas por Dios. ¿Estás aquí? Entonces Abraham empieza a orar, empieza a interceder. ¿Estás escuchando? Y viene Abraham y le dice: el juez de toda la tierra va a destruir a los justos con los pecadores. Y le dice: imagínate que hayan 50 justos. Destruirías a esta gente y no los perdonarías por el amor a los 50. El Todopoderoso le dice: si hubieran 50, no la destruyo. Y todos sabemos parte de la historia, porque quiero llegar al punto. ¿Está aquí? Abraham siguió intercediendo. Pero imagina que falten 5, pero imagina que falten 40. Iba por 30, llegó a 20 y le dice: imagina que hayan 5. Hermanos, no habían ni 5. Solo habían 4 pelones que yo no sé qué estaban haciendo ahí. ¿Estás aquí? El punto para ti y para mí es: hay familiares detrás de tus espaldas que están amenazados y condenados por el fuego que viene para esta tierra. Porque nuevamente esta tierra será juzgada con fuego. Pero ¿qué estás haciendo tú para que tu familia esté aquí? ¿Qué es lo que haces? ¿No vienes a orar? ¿No vienes a ayunar? ¿Te portas mal con ellos y cuando los invitan? ¿O pasa algo en tu iglesia que le vas a contar? Mira que casi se matan los hermanos allá. Y cuando hay una campaña como esta, lo invitas y le dices: quiero ir a esa iglesia peleosa. Necesitamos Abrahames y Abrahamas que se levanten a orar, hermanos, por su familia. Y hoy, este no es trabajo del pastor, hermano. Es verdad que nosotros oramos, pero ese es trabajo tuyo. Ese es trabajo tuyo que tiene que estar velando y orando por ellos. ¿Estás aquí? Y luego el papá se va. Cuando los 2 ángeles llegan a este lugar, todos también sabemos la historia. De repente, las costumbres de las naciones para Israel, que pasara un extranjero sin importar de dónde, para ellos era una bendición decirle que vinieran a comer, a lavarle los pies y darle la cama donde ellos dormían. ¿Estás aquí? La hospitalidad. Creo que el autor de Hebreos razón dijo: algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Ahora miren lo que viene a continuación.
19:29. 19:29. Génesis 19:29. Léamelo. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió. Ahora usted pasó. Los lentes, ok. Nuevamente, hermano. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Oye. Cuando Dios empezó a destruir y a mandar fuego del cielo, meteoros de fuego, ¿de quién se acordó Dios? Dios nunca se olvida de ti. ¿Y sabes qué pasó? La intercesión que unas horas antes había estado haciendo ese hombre. Abraham, cuando estaba intercediendo, lo estaba haciendo por su familia. Así que es tiempo de empezar a orar y a velar por tu familia, que Dios tarde o temprano se va a acordar de tu oración y vas a ver a tu familia ahí sentado contigo. Pero ora por ellos, amén. Dios se acordó de su oración. Y antes que echara fuego, los ángeles cuidaron a aquel hombre y le dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, porque hemos recibido la orden que no llueve fuego hasta que estés a salvo. ¿Escuchó? Profecía y símbolo. Esta tierra nuevamente está amenazada para ser quemada a nivel mundial por la ira de Dios con fuego. Lot y su familia representan la iglesia, que antes de que den este juicio para este mundo, Dios primero mandará a sus ángeles a traer a su iglesia y llevársela para arriba para estar salva del juicio. Dáselo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesa para tu familia. Venga por ellos. No veas a tus hijos borrachos en la calle, en pandillas, a tu esposo mujeriando, bebiendo. Cambia tu oración y dile: Padre, este segundo, que mis hijos ya no van a venir con botellas de guaro en sus manos, sino con un micrófono para andar predicando la palabra. Voy a terminar. Éxodo capítulo 2. Rápido, estamos terminando. 23. 2:23 te lo leo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Escucha. Y clamaron. ¿Y qué? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Voltéeme a ver, por favor, y escuche. Ahí llega usted. ¿Sabes cuántos años tenía esta gente de estar llorando, de estar pidiendo que Dios se acordara de ellos? Porque el mismo hombre que te acabo de hablar, que se llamaba Abraham, Dios le había dado también una promesa y le había dicho de lo que venía en el futuro, y le dijo que ese pueblo, que su pueblo iba a estar cautivo, preso, esclavo por 400 años. Escuchen, esta gente engendraba hijos, nacían, crecían, envejecían y morían. Nacían, crecían, envejecían y morían. Pero lo que nunca moría era el fuego de la promesa, que Dios un día los iba a venir a visitar y a sacar
cumplen los años, se cumple el tiempo, nunca perdieron las esperanzas. Los que iban envejeciendo, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, les decía: no olviden esa promesa, sigan orando, sigan clamando. Nosotros, hermanos, nos encaprichamos por Dios, porque no recibimos el milagro que tanto necesitamos. Con encapricharnos no va a pasar nada. Con aislar de la iglesia, a Dios tú no le haces ningún daño. Con eso el daño te lo haces tú. Con volver al mundo, el peligro te lo haces tú. Como dijo el salmista: prefiero estar un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de este lugar. Porque 1000 días, porque 1000 días son casi 300. Que 1000 días fuera de este lugar, porque 1000 días son casi 3 años. Y en más de 3 años, apartado de este lugar, te pueden venir cosas malas. Sí. Pero un día yo puedo venir aquí sin ganas, que no quise venir, que vine por voluntad, sin voluntad, vine enfermo, enojado, con ganas de suicidarme, no importa. Pero en un momento Dios te puede quitar esa loquera. En una milésima de segundo, de repente nos quita Dios eso, nos sana, nos liberta, nos levanta, nos restaura, nos purifica y nos vamos alegres para la casa con hambre y deseo de seguir adelante. ¿Ven? Este pueblo, hermanos, 400 años, escúcheme, que esa oración, miren, no subía al cielo. ¿Estás aquí? No subía. Hermano, Dios no está sujeto a nuestra renegancia, a nuestros caprichos. Dios responde cuando Él quiere. Pero sí puedo provocar que Dios acelere mis respuestas. Lo que sí te voy a decir, dice, óyeme, me agrada, dice que subió a Dios el clamor de ellos. Y te tengo buenas noticias: cuando tu oración sube, viene y baja con respuestas. No se quede en el cielo sin que provoque y pase algo. El 24, vamos. Oye, qué sabroso. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y se acordó. ¿Y qué? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac. Se había olvidado Dios por 430 años. 430 años. Hermano, no creas que 400 años vamos a pasar sin que venga papá. Estamos en el último siglo, que el retorno de Cristo viene. Y así como Dios oyó a ese pueblo, está escuchando a la iglesia. Y Cristo, mi papá, viene, se está acelerando. La palabra se ha acelerado. Dios está sufriendo por tanto maltrato con sus hijos, con nosotros. En el Medio Oriente es terrible la persecución que está pasando. Por eso dijo Él que si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Moisés es un tipo de Cristo. Y Egipto aquí también representa el mundo.
de este mundo pecaminoso que te tiene, mi amigo, vecino, joven que ha vuelto atrás. Te tiene esclavo en el pecado, en los vicios, en la maldad. Y esta gran evento es para buscarte. Amén. Un aplauso a Dios. Dáselo fuerte. Voy a terminar. Cuando el hombre de Dios llega a Egipto a rescatar a su pueblo, Dios al pueblo de Israel le promete una tierra prometida. Amén. Y la tierra prometida que Dios le promete a los israelitas, a su pueblo, viene en este mundo. Amén. Amén. Pero Cristo, la iglesia, también nos prometió otra tierra prometida, pero está en lo más alto esperándonos y viene pronto para llevarlo, porque donde yo estoy, también vosotros estaréis. ¿Alguien dice amén? Mira qué hermoso. Y oyó Dios el gemido de ellos. Mira qué hermoso. Y se acordó Dios del pacto que le había hecho Abraham. La mente de Dios es infinita. Él se hace el olvidado, hermano. ¿Estás aquí? Nos olvidamos. Óyeme, los olvidados somos nosotros. Se nos olvida que tenemos culto, que tenemos visiones. Se nos olvida que tenemos ayuno. A las 4 de la mañana dándose una bolsa de pan, hermano, poniendo HRN o habla como habla, a escuchar basura. No queremos involucrarnos a las cosas que más importan. ¿Cómo podemos provocar a Dios si a veces por chiripa, misericordia y unidad de la sanidad? Dios es grande y maravilloso. Bueno, Dios no es político. Esta Biblia está llena de tantas promesas que cuesta que se cumplan, porque el tiempo de Dios es indefinido. Si para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que no sé cuántos días para que se cumpla un milenio más o el último falta. Ahora mismo, si Dios quiere, se cumplen esos 1000 días. En un momento. Y oyó Dios el gemido de ellos, y escuchen qué hermoso. Y se acordó Dios de su pacto. Cuando Dios ha prometido, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo cumple. Él no es político. Él no es ningún político que te pasan ahí entusiasmando. No, hermanos. Tengo un Dios tan maravilloso que aunque Él tarda, pero no se olvida y recuerda que tiene promesa. Y ojo, y oído. Ojo, termino con esto. Tenemos una promesa que creo que es la promesa más larga en toda la historia. ¿Estás aquí? La promesa de más de 400 años es poco para la promesa que recibimos de nuestro Mesías prometido. Hace más de 2000 años prometió que vuelve. Que vuelve. No lo prometió un discípulo, un apóstol, no. Lo prometió el Hijo de Dios. Y si Él lo prometió, yo lo creo. Yo lo creo. Pues yo no puedo cuestionarlo. Solo tengo
tengo que creerlo. Antes del año 2000, en el año antes de que se llegara, hermano, el año 2000, yo no sé los pastores si lo recuerdan, pero fue el año donde más la gente buscó supuestamente a Dios. Los templos se abarrotaban. Porque estos números son proféticos y revelaciones que te voy a dar. Porque cada 2 milenios, o antes de los 2 milenios, o un poquito más de los 2 milenios, han pasado 2 cosas maravillosas. Según en los códigos bíblicos, en el tiempo mosaico, cuando Dios utiliza a Moisés como un Cristo, que significa Salvador, habían pasado aproximadamente 2000 años, o aproximadamente 2000 y algo. No hay números exactos, por eso yo no te doy números exactos, pero lo que vengo a continuación tú vas a juzgar. Y después de este gran hombre de Dios, que creo que fue la razón por qué quisieron matarlo cuando estaba tierno este muchacho, porque iba a ser uno de los profetas más grandes, a quien Dios iba a usar para sacar a su pueblo de Israel. Hace más de 2000 años lo mismo pasó. Querían asesinar al Cristo que nos iba a traer vida y esperanza, pero tú y yo nos morimos cuando el diablo lo diga, porque no le pertenecemos al diablo ni a la muerte. Yo me muero cuando Dios lo diga. Amén. Porque tenemos vida abundante. Cuando dicen amén. Y después de Moisés se levanta un montón de hombres, profetas, sacerdotes, jueces, crónicos, levíticos, salmistas, poéticos, y empiezan a dar un buen número de profecías que Dios iba a venir en persona como vino a visitar a Abraham. ¿Estás aquí? Que Dios iba a despojar siendo Dios, iba a tomar forma de siervo. Y después del tiempo mosaico al tiempo mesiánico, hace más de 2000 años, pasaron aproximadamente 2 milenios. ¿Estás aquí? Una secuencia de aproximadamente 4000 años y algo. ¿Estás aquí? Y Cristo viene a lo que vino, hermanos, a salvar, a libertar. Y el mismo pueblo, en vez de darle la cara, le dio las espaldas. Pero bendita sea Israel, Shalom, porque ellos le dieron la espalda, la iglesia le ha dado la cara. Ellos no le respondieron, nosotros sí. Bendita iglesia. Pero hace más de 2000 años nos prometió que volvería. Por eso el año 2000 la gente andaba como loca, con mucho temor, pero lo hacían porque saben que cada 2 milenios ha pasado algo. Sin embargo, vamos en un 2020, casi 26 años. Ahora termino con esto. Ojo y oído, estos son números proféticos. Ojo y oído. Del tiempo mosaico, ¿cuántos años te dije? Que aproximadamente 2 milenios. De tiempo mosaico al mesiánico, ¿cuánto pasó? 2000, 4000. Y del tiempo de Cristo al actual, más de 2000 años, más de 6000 años, hermanos. ¿Estás escuchando? Más de 6000 años tiene esta humanidad. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Tiene que ver mucho. ¿Sabes qué pasó el 6º día que Dios hizo? Formó el hombre. ¿Sí o no? Y el 7º día que hizo Dios, descansó, reposó. Oh. En hebreo se habla de reposo para la iglesia, y ese reposo es el cielo. Pero no es un reposo de dormir, no, es un reposo de ya no sufrir, es un reposo de ya no llorar, es un reposo de ya no morir, es un reposo de ya no llorar ni sufrir.
Es el día de Dios de su reposo. Entonces, la Biblia está cumpliendo, hermano, aceleradamente. Y ahora te digo, si para Dios 1000 días es como, no, ¿cuántos 1000 años? Si para Dios 1000 años es como un día, en el tiempo de Dios, ¿cuántos días van? 6 días. Hermano, la Biblia se ha cumplido. Estamos en el día de reposo. Dios nos está regalando segundos y besos. No le estamos respondiendo, Dios. Ya no hay tiempo. Ya va a sonar la alarma y no va a haber oportunidad. Esto es revelación, hermano. Este es un rema revelado. No lo ignoremos. Los que eran apartados, no ignores esto. Porque eso es lo que un día te puede recordar Dios cuando te estés pudriendo, quemándote por los siglos de los siglos. O puede ser lo que te afirma y cada medio palo. O todas las cosas en serio como deberían ser. Todo el mundo orando, por favor. Yo voy a hacer un llamado. Esto ha terminado. Hoy, por los que andan apartados del camino, este llamado es para ti. Dios te ha venido a alertar. ¿Y sabes por qué? Porque Él no se ha olvidado de ti.